Según se lee en un reportaje publicado en noviembre pasado por el medio Bloomberg, el ex coronel Osvaldo García Palomo, uno de los involucrados directamente en la Operación Constitución en junio y en el intento de asesinar con drones explosivos a varias autoridades venezolanas, incluyendo al presidente Nicolás Maduro en agosto, admitió que buscan apoyo de gobiernos amigos para nuevos planes golpistas. Lo decía exactamente así: nuestros colegas en Venezuela deben saber que estamos trabajando todos los días para unir fuerzas nacionales e internacionales y eliminar al gobierno mediante el uso de armas para que el país no siga sangrando. Cierro las comillas. Frescas revelaciones que ha hecho el jefe de Estado confirman esa hoja de ruta. Está en marcha un plan de naturaleza terrorista y mercenaria con actividad bien planificada y financiada desde el exterior. No es nuevo, el fin siempre ha sido el mismo: desplomar la revolución bolivariana, llegar al poder del que fueron destronados por el pueblo y que no han podido recuperar por la vía del voto. ¿Qué grupos no convencionales, estatales y no estatales son actores activos en este momento? ¿Tiene Venezuela suficiente capacidad defensiva? ¿Cómo responderían los aliados en caso de que se active un plan de esta naturaleza? ¿Colombia es la plataforma de ataque? ¿Se dogmatiza la violencia contra el enemigo sin importar costos y consecuencias? Guerra contra Venezuela, actores y factores geopolíticos. De eso va nuestra jugada crítica de hoy. Desplegado está el tablero, empezamos a mirar últimos hechos y actores. En rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, este miércoles, el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros denunció nuevos planes de guerra contra Venezuela. Acciones de fuerza de naturaleza ilegal y terrorista, decía. Los actores son los mismos de maniobras precedentes, es decir, Estados Unidos y Colombia. Esta última como escenario para entrenamientos paramilitares. Se suma Brasil a partir del triunfo de Jair Bolsonaro, quien mantiene nexos directos y desde antaño con el gobierno de Donald Trump. El gobierno de Colombia, de Iván Duque, que no quiere relaciones diplomáticas, ni políticas, ni de comunicación con el gobierno legítimo de Venezuela, es cómplice del plan de John Bolton para traer violencia a nuestro país, y así lo denuncio. En la Casa Blanca, en la oficina de John Bolton, él se la pasa afirmándole a la gente que convoca reuniones que Venezuela no se va a poder recuperar en su ingreso petrolero, que nos van a asfixiar y que la asfixia va a hacer la caída de Maduro. Eso es lo que dice Bolton, que Venezuela no se va a recuperar. Sí que son clave las últimas revelaciones que hizo el presidente venezolano Nicolás Maduro ayer miércoles al mediodía en esta conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales. Actores y factores de una nueva fase de guerra militar y mercenaria. Varios ejes discriminamos en nuestro mapeo. Primer eje: intento de magnicidio. El plan es una extensión del fallido magnicidio de agosto pasado en Caracas. Por ende, pasa por asesinar al presidente legítimamente electo Nicolás Maduro. John Bolton, actual asesor de seguridad nacional del mandatario estadounidense Donald Trump, es el principal responsable de esta nueva etapa de guerra contra Venezuela. La Casa Blanca le ha asignado la misión de instalar un consejo de gobierno transitorio luego de un posible golpe de Estado. Bolton protege a varios autores intelectuales radicados en el estado de Florida. Segundo eje: operaciones terroristas y entrenamientos en Colombia. Unos 734 mercenarios y paramilitares entre venezolanos y colombianos son entrenados o capacitados en la base aérea estadounidense Eglin, en el municipio colombiano de Tona, departamento norte de Santander, y en el fuerte militar Tolemaida, en la población de Melgar. Estos deben estar dispuestos a atacar las sedes de comandos venezolanos en Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, y bases aéreas específicas como Libertador en Palo Negro, Estado Aragua, Puerto Cabello en Carabobo y Barcelona, Anzoátegui. También están entre sus objetivos crear falsos positivos o falsas banderas y simular ataques de fuerzas defensivas venezolanas. Operaciones desde Estados Unidos es el tercer eje de este plan. El jefe de Estado venezolano aseguró tener información de una partida secreta de la Secretaría de Defensa de 40 a 120 millones de dólares para la ejecución de una parte de la operación. Intensificación de campañas mediáticas. Arrecia la difusión de mentiras y tergiversaciones para empañar la imagen de Venezuela en el exterior. Desde el 1 de enero hasta el 8 de diciembre de este año han circulado más de 4.142 noticias negativas
negativas dirigidas a instalar la matriz de que en Venezuela no hay democracia, priva una crisis humanitaria y un aislamiento global sin precedentes. Participación de Brasil. El alto funcionario estadounidense John Bolton dio indicaciones puntuales al vicepresidente electo de Brasil, Hamilton Mourão, de promover provocaciones en la frontera compartida entre Brasil y Venezuela, específicamente en el estado de Roraima, uno de los más pobres del vecino sureño. Mourão, por su parte, declaró públicamente que prevé un golpe de Estado en Venezuela y que Brasil debe tener una participación militar protagónica en una contingencia de esta naturaleza. Nuestra casa informativa telesurtv.net reseña: si Colombia deseara la paz, abriría investigación por planes contra presidente Maduro. Posterior a las declaraciones del jefe de Estado Nicolás Maduro, la Cancillería venezolana señaló mediante comunicado, esto ocurrió hace apenas unas horas, resulta contradictorio que el gobierno de Colombia se ufane de ser respetuoso de normas y costumbres de las relaciones internacionales y en cambio asuma una sorprendente e irresponsable conducta antidiplomática de silencio e incomunicación con las autoridades de Venezuela, desconociendo así sus obligaciones como Estado miembro de la comunidad internacional ante complejas y peligrosas situaciones que se ciernen en la extensa frontera común. Lo mismo pasó cuando se tenían pruebas de la participación de Colombia en el magnicidio frustrado del 4 de agosto. En todo caso, se lee también: el gobierno de Venezuela reafirma su firme determinación de proteger al pueblo ante cualquier amenaza en atención a su responsabilidad internacional, hace pública esta denuncia. Estas frases son las que encabezan el último párrafo de ese texto oficial compartido hace pocas horas por el canciller Jorge Arriaza a través de su cuenta en Twitter y también reseñado por nuestro portal. Me voy ahora a Misión Verdad. Tiene este artículo intitulado: Eje de la guerra no convencional contra Venezuela se traslada a sus fronteras. Es de la autoría de Rebeca Westphal, investigadora. Se pregunta: ¿qué otras razones pueden desencadenar conflictos armados en una región tan sensible a coberturas mediáticas? Una vista a la geografía del Amazonas responde a esta pregunta. El noreste del estado Amazonas, que está en el sur de Venezuela, forma parte del Arco Minero del Orinoco, área nacional creada en 2016 como estratégica por albergar distintas riquezas minerales, además de petróleo, que integran la reciente política estatal de diversificación económica. En el subsuelo de esta región están yacimientos de oro, coltán, diamante, bauxita y otros minerales. A las empresas que operan en los alrededores de la triple frontera que comparte Amazonas con Brasil y Colombia, se les hace sencillo en estos países evadir legislaciones internas de protección ambiental y respeto a los derechos de las comunidades que habitan en esas zonas mineras. La pronta asunción de Jair Bolsonaro en Brasil perfila además nuevas agresiones transfronterizas para violentar suelo venezolano y mantener extracción ilegal de recursos minerales, dado que en su campaña electoral planteó la necesidad de apoyar a industrias extractivas foráneas, desregulando procedimientos ambientales, y fijó una posición hostil con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya tenemos algunos datos importantes, vamos a ir sumando otros, para ello conexiones que resultan imprescindibles en nuestra jugada crítica. Vamos primero a Colombia, enlacemos con Paola Fernández, nuestra corresponsal. ¿Alguna postura se fija desde el vecino país por casualidad, Paola? Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa donde habló de las arremetidas que ha sufrido el gobierno bolivariano, no solamente por parte del gobierno estadounidense, sino también lo que estaría ocurriendo en Colombia, pues tuvo varias reacciones y fue polémico aquí en el país, luego de que, recordemos, el presidente hiciera mención de lo que se está realizando en norte de Santander, donde un grupo de mercenarios estarían siendo entrenados para desestabilizar a Venezuela, pero principalmente las relaciones binacionales entre este país y Colombia. Pues bien, desde el Ministerio de Relaciones Internacionales se entregó un comunicado que dice puntualmente: en nombre del gobierno de Colombia se rechaza categóricamente las declaraciones de Nicolás Maduro contra Colombia, su presidente y sus autoridades nacionales. Dice también:
condena los términos más claros y contundentes de las afirmaciones desobligantes, irrespetuosas y calumniosas de Nicolás Maduro sobre una imaginaria de guerra que Colombia buscaría iniciar. Esto luego de lo que les mencionaba acerca de lo que el presidente Nicolás Maduro ha dicho en rueda de prensa. Esta es la reacción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero recordemos que el presidente Iván Duque ya ha hecho varias arremetidas en contra del presidente Nicolás Maduro, una de ellas en sus declaraciones en la Asamblea General de la ONU, donde habló de la situación que vive Venezuela, y lo que se ha dicho es que esto atenta directamente contra la soberanía venezolana, pero ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones el presidente colombiano, donde se refiere a la situación que vive Venezuela, donde le da su apoyo a los Estados Unidos y donde hace fuertes críticas a la supuesta dictadura del presidente Nicolás Maduro. Pero por otro lado están los sectores sociales aquí en Colombia, que también en reiteradas oportunidades han hablado de su respaldo y total solidaridad con el pueblo venezolano. Lo que han dicho es que se debe respetar la soberanía de este país y rechazan además la presencia de las bases militares en Colombia. Recordemos que muchas de ellas están ubicadas justamente en la frontera colombo-venezolana y se teme por una posible intervención militar. Aunque muchas de estas situaciones son especulaciones, pues los colombianos en general rechazan la postura que ha tomado el presidente Iván Duque, donde en distintos pronunciamientos, en distintos encuentros internacionales, sigue atacando al presidente Nicolás Maduro y la soberanía del pueblo venezolano. Gracias, Paola. En las claves que dábamos hace un ratito, que se desprenden de las declaraciones o de las revelaciones del presidente Nicolás Maduro, resalta un nombre: John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se lo califica, se lo acusa de ser el responsable de este nuevo plan de naturaleza mercenaria y terrorista. Vayamos a Estados Unidos y conectemos con nuestra corresponsal Alina Duarte. Hola, Alina. ¿Qué tal? Así es, varias reacciones se han generado desde aquí, desde Washington, D.C., tras el despliegue de aviones bombarderos rusos en Venezuela, comenzando por el secretario de Estado Mike Pompeo, quien había calificado de despilfarro de fondos públicos por unos gobiernos corruptos el envío de estos aviones. El gobierno de Estados Unidos aseguró que representantes rusos le confirmaron que estos bombarderos dejarían este país este viernes y volverían a Rusia. Así lo dijo Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, en un correo enviado a la agencia EFE, ya que sin ahondar solamente dijo haber hablado con representantes de Rusia, quienes informaron que sus aeronaves militares que aterrizaron en Venezuela saldrán del país este viernes y volverían a Rusia. Otras voces se sumaron, como la del republicano, quien ha sido de los principales diseñadores de la política exterior de la administración de Donald Trump en América Latina, Marco Rubio, quien tachó de alarmante el despliegue de aviones bombarderos en Venezuela, diciendo que muestra la amenaza que ambos países representan para la estabilidad de la región y la seguridad nacional de Estados Unidos. Algo bastante delicado si recordamos que en septiembre pasado este mismo senador por la Florida ya había dicho esto, llamando a hacer uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra el gobierno bolivariano. Entre las varias respuestas en aquel momento estuvo la del presidente boliviano Evo Morales, quien dijo que la verdadera amenaza de la humanidad era Estados Unidos con su historia de intervencionismo y golpes de Estado en la región, y que no podía faltar en la lista de pronunciamientos era el secretario de la OEA, Luis Almagro, quien manifestó su preocupación más alta, dijo, pidiendo al organismo para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, OPANAL, compruebe si Venezuela cumple con el Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización del continente. El punto en el que coinciden todos los antes mencionados es el silencio guardado con respecto a los efectos de las medidas económicas unilaterales que Estados Unidos le gusta llamar sanciones, que ha impuesto en contra del gobierno venezolano y sus consecuentes efectos en su pueblo. Así esto, Lucía, vuelvo contigo. Gracias, Alina. Nos adiciona otros datos desde Moscú, lugar de alianzas con Venezuela, nuestro otro corresponsal de esta jugada crítica, Hansel Oro, desde la Federación Rusa. Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es.
Rusia respondió a este tuit publicado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre este aterrizaje de los dos bombarderos estratégicos de Rusia, el Tu-160, y también de los dos aviones, me refiero al avión de transporte, el An-124, y el avión de largo alcance, el I-62, los cuales llegaron luego de sobrevolar una distancia superior a los 10.000 kilómetros al aeropuerto internacional de Maiquetía, en Venezuela. Esta respuesta la dio el propio vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, añadiendo de que este tuit publicado por Mike Pompeo sin dudas forma parte de una poca diplomacia y también que es inapropiado utilizar palabras contra Rusia y Venezuela, sobre todo ofendiendo la soberanía de estos países y también la posibilidad de realizar colaboraciones militares entre ambos ministerios de defensa. Por otra parte, también el propio ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hacía referencia de que Rusia continuará en el caso de esta nación bolivariana de realizar las operaciones de vuelos combinados, lo cual sin duda forma parte de este fortalecimiento de la estrategia entre estas naciones, hecho que se confirmaba a partir de esa visita que hizo el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros acá a esta nación euroasiática. No obstante, hay que recordar de que en los análisis no se puede perder de vista lo relacionado con esta mentalidad que tienen los Estados Unidos de pretender querer América para los americanos, y viene a partir de toda esa política de la fruta madura, sobre todo hablando de que los países latinoamericanos es el supuesto patio donde no se puede perder nada de vista, y es hablando de la supuesta, digamos, peligro que pueda representar el vuelo de dos aviones Tu-160 a esa nación bolivariana y que pueda un poco enfrentar el peligro a la seguridad nacional estadounidense. No obstante, también la propia respuesta que daba el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, hacía referencia de que con la mitad del presupuesto nacional de defensa de los Estados Unidos se puede alimentar a toda África, y lo cierto es que el presupuesto nacional de materia de defensa anunciado para el año fiscal 2019 por los estadounidenses fue de una cifra récord millonaria valorada en 716.000 millones de dólares, lo cual es superior con respecto a este año 2018 en 16.000 millones de dólares, sin contar el número de bases que tiene Estados Unidos en diferentes países, tratando de buscar el control total de, sobre todo también hablando de los supuestos adversarios, como es el caso de Rusia, y sin contar también de que el propio Instituto Internacional para Estudios de la Paz de Estocolmo daban las estadísticas a Estados Unidos como el primer país líder en la venta de armas y ostenta un 57%. En el caso de Rusia tiene solamente un 9,5% y luego le seguiría entonces Reino Unido, que tiene un 9%, luego de haber sido relegado por Rusia este año. Desde 2002 Reino Unido ocupaba esta plaza, este segundo puesto. No obstante, esta estrategia entre Venezuela y Rusia es una estrategia que ha venido creciendo, sobre todo hablando también del multilateralismo, que fue una de las expresiones que utilizaba el propio presidente Nicolás Maduro acá en la nación euroasiática, también apoyado por el presidente ruso Vladimir Putin. Hasta acá la información. Adelante. Gracias, Ansel. Estos últimos datos son muy valiosos para cuando lleguemos a nuestra segunda parte de análisis en esta jugada crítica. ¿Por qué se la busca atacar tan insistentemente a Venezuela si ésta sistemáticamente llama a una diplomacia bolivariana de paz y de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos? ¿Qué hace posible su resistencia? ¿Cuál es el histórico de asedios y medidas coercitivas de todo tipo para crear un caos de alta magnitud? En esa dirección vamos a avanzar cuando nos toque profundizar después de esta pequeña pausa. Ya sigue la jugada crítica, no se vaya. Guerra continuada contra Venezuela, actores y factores geopolíticos. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Vamos a sumar, para seguir desgranando, desmenuzando esta jugada tan importante, la información que aporta el sitio web de la Cancillería venezolana, del Ministerio para Relaciones Exteriores. Este informe se intitula ¿A quiénes y por qué sanciona Estados Unidos? Y bueno, allí vemos
Dice, la excusa más frecuente para aplicar sanciones contra países son las acusaciones y preocupaciones, entre comillas, de Washington sobre supuesta violación de derechos humanos, ausencia de democracia y terrorismo. La política de aplicación de medidas coercitivas unilaterales, conocidas como sanciones, ideada durante la Primera Guerra Mundial, viola la Carta de Naciones Unidas y esconde un agresivo modelo de intervención, supone el uso de la coerción y la presión sobre las economías de aquellos países que Washington considera enemigos. Se trata de la reedición de la vieja ambición hegemónica, el nuevo gran garrote de la diplomacia estadounidense en un contexto en el que Estados Unidos no controla el mundo a su antojo. Bueno, este informe tiene una gráfica, podríamos bajar, dice política global, aplicación de medidas unilaterales y coercitivas, y es un listado de los países sancionados, y allí está Afganistán, Belarus, Myanmar, Bosnia-Herzegovina, Burundi, República Centroafricana, Costa de Marfil. Si subimos la aplicación, a ver, podemos ver ese portal y podemos ilustrar lo que estamos diciendo. Cuba, Chipre, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Haití, Guinea. Bueno, y así va la larga lista hasta llegar a Zimbabue. Y evidentemente, obviamente, ahí está incluida Venezuela. Bueno, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha ocupado un lugar privilegiado o se ha convertido en un objetivo prioritario, para decirlo mejor, de esa estrategia de dominación global que aplica Estados Unidos. Año 2000. Estados Unidos definió hacia Venezuela una política de cambio de régimen que postula la imposibilidad para el imperio estadounidense de convivir con la democracia popular venezolana. Es decir, Venezuela pasó a ser una amenaza para el esquema de dominación y control de la región en el siglo XXI. 2002. Gobierno de George Bush financia golpe de Estado de abril contra el presidente Hugo Chávez. 2014. Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, un instrumento jurídico de acción directa para la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela, y la hoja de ruta para que otros estados, bajo su influencia, adopten medidas coercitivas unilaterales en su contra. 2015. Introducción del Decreto Obama, bajo la Orden Ejecutiva 13.692, que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. 2016. La administración estadounidense renovó por un año más el Decreto Obama y, en paralelo, inició la fase del bloqueo. Instituciones del gobierno comenzaron a recibir de las entidades financieras en el exterior notificaciones sobre las restricciones aplicadas a cuentas venezolanas para la realización de pagos en dólares estadounidenses. 2017. Donald Trump declaró tener abiertas contra Venezuela todas las opciones, incluida una eventual operación militar. El Pentágono optó por castigar a Venezuela mediante la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, particularmente en el campo económico y financiero, en la misma línea aplicada contra países como Cuba, China, Rusia, Irán, Siria, Sudán y la República Democrática de Corea. De igual forma, se da inicio a la fase de bloqueo en el sector salud, mientras Venezuela aprueba recursos para vacunas y medicamentos a través del Fondo Rotatorio y Estratégico de la OPS. Estados Unidos imposibilita al país para depositar en el banco suizo UBS, y las transnacionales farmacéuticas, Baster, Abbott y Pfizer, se niegan a emitir certificados de exportación a medicamentos oncológicos, imposibilitando la compra por parte de Venezuela. En este mismo año, el senador Marco Rubio presentó en el Senado estadounidense un montaje mediático, Face News, de la cadena CNN Internacional, que afirma que Venezuela apoya terroristas y narcotraficantes con pasaportes. 2018. Departamento del Tesoro, Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, OFAC, de Estados Unidos sanciona un grupo de funcionarios venezolanos bajo acusaciones genéricas de corrupción. En esa misma línea, la Unión Europea sancionó a 7 altos funcionarios venezolanos, incluyendo a la presidenta del máximo ente electoral, y les impidió el ingreso a territorio de la Unión Europea bajo la acusación de socavar la democracia. Conozcamos la visión de nuestros invitados. Hemos llamado a Juan Marino, analista político, dirigente del Partido Piquetero de Argentina, y al doctor Adalberto Santana, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ambos, agradecimiento y bienvenida de parte del equipo. Quiero comenzar con el doctor Adalberto Santana. Profesor, ¿qué representa Venezuela en este ajedrez? ¿Por qué en la mira tan repetidas veces? Y si es verdad que la guerra multiforme va mellando, va penetrando desde distintos flancos, pero no logran la consecución del objetivo final. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza de la lucha venezolana? Sí, yo creo que habría que enmarcar lo que representa Venezuela para los Estados Unidos.
evidentemente es un manchón en la visión, particularmente del presidente Trump, que es un manchón o es un tumor en su visión que hay que extirpar y cuanto antes mejor. Y para ello ha creado un cerco, porque Venezuela representa diversos intereses que a su vez tiene interés Estados Unidos por poseerlo. Pensemos que Venezuela es el país mayormente rico en recursos petroleros e hidrocarburos del mundo. Es uno de los países o el segundo país que tiene las mayores reservas en oro, uno de los países que tiene de las mayores reservas de agua, ¿sí?, de diamantes, y entonces es un rico filón de riquezas Venezuela, y para el interés del imperialismo norteamericano es necesario, ¿sí?, quitar al gobierno que está ahí y eliminar al presidente Maduro, y dentro de ello va generando un cerco, y ese cerco casi está por completarse. Se completaría formalmente el 1 de enero de 2019, cuando llegue a la presidencia del Brasil Jair Bolsonaro, este presidente fascista que coincide en todos sus planteamientos con Donald Trump. Entonces se estaría acercando al país estratégicamente más importante de América Latina en cuanto a sus recursos. Ahora, profesor, antes de ir con Juan Marino desde Argentina, quiero que hablemos de la caracterización de último que develaba el presidente Nicolás Maduro: planes de carácter mercenario, grupos insurreccionales financiados por Estados Unidos, capacitados en Colombia. Uno de los objetivos, destruir o atacar centros neurálgicos de fuerzas militares venezolanas. No es poca cosa, pero tampoco es novedad. ¿Marca particularidades en este momento geopolítico de Latinoamérica? Sí, es decir, lo que está haciendo el gobierno norteamericano es repetir viejas enseñanzas que él ha aplicado en otras regiones. Un poco hacemos memoria histórica de lo que ha ocurrido en América Latina cuando ha habido revoluciones triunfantes. Contra Cuba particularmente se esgrimieron desde fuera ataques, por ejemplo, a Bahía de Cochinos, en Playa Girón, en el año de 1961, para tratar de derrocar a la Revolución Cubana, cosa que el pueblo bien organizado y con sus fuerzas armadas defendió esa intervención norteamericana. Más tarde, de nueva cuenta, los Estados Unidos intentaron contra Nicaragua, desarrollaron una guerra que venía desde el exterior, particularmente desde las fronteras de Honduras y de Costa Rica, para atacar a Nicaragua, y financiado por el Departamento de Estado, por la Agencia Central de Inteligencia, pero también no lograron derrotar al gobierno de Nicaragua. Incluso hoy en día también Nicaragua vive las amenazas de Estados Unidos con la llamada Nicaragua, la Acta de Nicaragua, quien también está amenazando y aparece como un próximo objetivo. Y en ese contexto, bueno, estamos viendo cómo en este siglo XX, donde ha habido una serie de amenazas y ataques contra otros países en la región, se han lanzado guerras no convencionales, que es lo que llama el gobierno norteamericano y especialmente su Departamento de Defensa, al generar una serie de conflictos como ocurrió en Siria, como ocurrió en Irak, en Afganistán y también contra Siria, de generar conflictos en esos países, desestabilizarlos económicamente y buscar entonces el derrocamiento de los gobiernos en turno. Y esto es lo que pretende en el caso de Venezuela. Profesor Adalberto, ahora sí le voy a dar la palabra a Juan Marino, quien tiene mucha experiencia en luchas populares y además en análisis de escenarios de este tipo. Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se mira desde afuera la resistencia venezolana? ¿Cuál es la naturaleza de la lucha que se ejerce en Venezuela y que hace que no sea posible, como le preguntábamos al profesor Adalberto Santana desde México, que Estados Unidos y sus aliados no consigan el objetivo final que se han propuesto? Bueno, en primer lugar, para nosotros como partido piquetero es muy importante fijar posición y ser solidarios con el pueblo de Venezuela. En Argentina estamos enfrentando a un gobierno que pretende instalar una resolución que le permite a las fuerzas de seguridad instaurar de hecho la pena de muerte y fusilar por la espalda.
Y esta lucha popular y política que estamos dando contra el gobierno de Macri entendemos que está vinculada a una lucha contra la derecha y el imperialismo en todo el continente. Por eso es fundamental que todos los partidos políticos de América Latina fijen posición sobre lo que ha denunciado Nicolás Maduro en su conferencia de prensa el día de ayer. Antes que nada, y sobre lo que vos me preguntabas, dejar en claro que acá el pueblo argentino es muy consciente de que hay un pueblo venezolano resistiendo al imperialismo, que lo ha expresado una vez más en la victoria popular que ha tenido el PSUV y su Frente Patriótico en las elecciones municipales, donde ha habido una victoria popular, donde el índice de votación ha sido el más alto para ese tipo de elección y donde se ha comprobado nuevamente que el imperialismo y los golpistas no pueden ganar por las urnas. Y por lo tanto, como no pueden ganar por las urnas, como no pueden convencer al pueblo de Venezuela, incurren en nuevas provocaciones. Y ahí es donde importa denunciar la provocación orquestada por John Bolton con este grupo de mercenarios colombianos que ha sido denunciado por Nicolás Maduro, con participación también de ciudadanos venezolanos para generar falsos positivos y generar un escenario de guerra contra Venezuela. Estamos muy conscientes de los riesgos que implica esa situación y bueno, también tomamos lo que ha dicho Nicolás Maduro y hacemos propias sus palabras cuando ha denunciado a Mourão, el vicepresidente de Brasil, y ha dejado que es en claro que es un loco y un cobarde. Es un loco porque pretende incurrir en una aventura contra un pueblo, un gobierno y un ejército que va a enfrentar cualquier provocación militar, y un cobarde porque él en persona no va a encabezar esa aventura militar. Lo que va a estar haciendo es mandar al muere a miles y miles de soldados brasileros, no en defensa de la bandera de Brasil, porque para los intereses de Brasil no sirve de nada una guerra contra Venezuela, sino en defensa de la bandera de Estados Unidos. Por eso creemos que es muy valioso el hecho de que haya altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil que hablen con el gobierno venezolano para lograr efectivamente que se respete la autodeterminación de los pueblos y de las naciones soberanas de nuestro continente y a nivel internacional. Y en ese sentido también marcar que el Grupo de Lima, el Cartel de Lima, se está por reunir para tratar de legitimar políticamente estas agresiones contra Venezuela, y nosotros, estando en uno de los países que integran el Cartel de Lima, como partido piquetero, vamos a dar una lucha política en contra de esta pretensión de este grupo de gobiernos de derecha que responden a los intereses de Estados Unidos para aislar a Venezuela. Se tiene que respetar la autodeterminación de Venezuela y tenemos que construir una alianza continental contra la guerra imperialista, una alianza continental junto con el gobierno de Venezuela, junto con el gobierno de México, que acaba de asumir, que ha invitado a Nicolás Maduro a la asunción, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, y que viene de derogar la reforma educativa neoliberal, junto con el movimiento de países no alineados, que han también logrado que la ONU decrete la existencia del Día de Respeto al Multilateralismo y por la Paz, y creemos que es necesario dar una lucha consecuente y a fondo para defender la paz. No pensamos que sea correcto esto que ha dicho Duque, de que la presencia de los 2 aviones rusos sea una provocación. Provocador es Duque, provocador es el imperialismo yanqui que lanza guerras contra el mundo entero. Lo que ha hecho el gobierno de Venezuela en común con el gobierno de Rusia es sencillamente un acto político y una demostración de fuerza para dejar en claro que el pueblo de Venezuela va a defender su autodeterminación, su derecho a decidir y su derecho a hacer respetar la democracia popular, es decir, el voto popular, contra un eventual golpe de Estado, que es lo que ha dicho Mourão literalmente, y una eventual intervención extranjera. Gracias, Juan. Vuelvo con el profesor Adalberto y le pregunto qué posibles consecuencias traería para la región latinoamericana y caribeña si un plan como el que ha descrito el presidente Nicolás Maduro, que se fragua con la participación de Estados Unidos, Colombia e incluso Brasil, se concretase en Venezuela. Bueno, si esto llegara a pasar, que no pensamos que pase, pero si llegara a pasar, evidentemente sería un atrofiamiento para diversos pueblos, sobre todo de Sudamérica, que han visto ya el avance de las derechas, particularmente en Argentina y en el Brasil. Pero todavía hay pueblos que estarían en la defensa continental de la soberanía latinoamericana, especialmente en Bolivia, con el presidente Evo Morales,
y el movimiento popular como el MAS, que lo apoya en la defensa de la lucha antiintervencionista. Y de igual manera, en Ecuador encontramos a esas fuerzas populares. Asimismo, en Centroamérica, recordemos que ha habido una campaña desestabilizadora contra el gobierno de Nicaragua y también contra el gobierno de El Salvador. Y en este momento en México, bueno, hay un gobierno en transición que ha llegado, que empieza a generar nuevas expectativas para la gente que votó por él, que tuvo más de 30 millones y que es el gobierno del presidente Manuel Andrés López Obrador, el cual reforzaría este plano latinoamericanista junto con Cuba para defender a Venezuela, para defender a Bolivia, para defender a Nicaragua, para defender a El Salvador, para defender también a Uruguay, que son los países más amenazados en esta nueva política de Trump, queriendo en este mes de diciembre y para enero lanzar una ofensiva, ¿sí?, contrarrevolucionaria contra estos países, pero que tiene como principal objetivo al presidente Maduro como dirigente al cual hay que desaparecer. Y entonces se hace necesaria la defensa en los países latinoamericanos y en los países de todo el mundo frente a esta nueva amenaza intervencionista de Washington. Muchísimas gracias, profesor Adalberto, y también agradecimiento a Juan. Hasta una próxima conexión. Les dejamos. Y bueno, decía el canciller Jorge Arreaza en reciente reunión o encuentro con distintos integrantes de los cuerpos diplomáticos que hacen vida o que ejercen funciones de esta naturaleza en territorio venezolano, retomen la sindéresis, recuperen la racionalidad de las relaciones internacionales de la diplomacia de paz. Ese es el llamado de Venezuela a quienes intentan de manera persistente y sistemática desestabilizar, crear caos de alta magnitud, como decíamos al principio. Pregunta clave: ¿qué vínculos son estratégicos para trazar un nuevo mapa geopolítico? ¿Cómo responderían aliados de Venezuela en caso de que un plan como el que recientemente se denunció, que se fraguó contra Venezuela, llegase a materializarse? Eso se lo vamos a preguntar a nuestro próximo invitado. Ya nos espera en la mesa de nuestro estudio de Jugada Crítica. No se vaya, ya venimos con más. En medio del asedio estadounidense que amenaza soberanía y desestabiliza la economía nacional, Venezuela se ha procurado ampliar, fortalecer sus alianzas geoestratégicas. De allí que tenga relaciones políticas y económico-comerciales con Rusia, institucionalizadas cada vez más, canalizadas a través de una comisión mixta de alto nivel, con especial énfasis en el área energética. Rusia tiene importante participación en la gran faja petrolífera Hugo Chávez, que es ese extenso territorio del sur y oriente venezolano donde están las mayores reservas hidrocarburíferas del mundo. Rusia y Venezuela tienen en común que luchan por enterrar el mundo unipolar que la Guerra Fría dejó. La visión geopolítica de ambas es afín. Las dos tienen como principal actividad económica la extracción petrolera. Rusia es el mayor productor y exportador de petróleo y gas en el mundo, con reservas de 17.800 millones de toneladas. Venezuela tiene en su subsuelo las mayores reservas mundiales, cuantificadas por la estatal PDVSA junto a empresas internacionales calificadas en esta tarea, en 316 millones de barriles. Estos datos son los que hacen intuir que Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo en el planeta y con grandes reservas, pero de emergencia infinitas máximo en una década, pretende apropiarse de los recursos de ambos países, que además ejercen una influencia innegable en el mercado petrolero internacional, decisivo en términos económicos y geoestratégicos. En ese afán de lograr un mundo multipolar, Rusia y Venezuela han desarrollado instrumentos de cooperación bajo la concepción de alta conectividad. Hace escasos días, los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin revitalizaron en Moscú la hoja de ruta de los acuerdos compartidos, especialmente en los ámbitos energético y financiero. En ese episodio de reuniones y nuevas declaraciones, Putin ratificó que jamás apoyará a la Federación Rusa en ninguna acción injerencista. Tanto Rusia como Venezuela están en la mira de la OTAN y de Estados Unidos. La primera, que tiene varias generaciones adelante en materia militar, se ha convertido en principal proveedor de pertrechos militares de la segunda, incluyendo la actualización del parque de aeronaves tipo caza, con la incorporación a la Fuerza Aérea Venezolana de los Sukhoi 30, considerados entre los aviones de combate con mejor apresto en el mundo. Desde 2005 se teje esta alianza defensiva siempre y nunca guerrerista, que incluye intercambio de experiencias y conocimiento técnico.
A propósito del más reciente encuentro, el pasado lunes 10 de diciembre llegó a suelo venezolano una cuadrilla de aviones rusos encabezada por 2 aviones Tupolev 160, conocidos como Cisne Blanco, legendarios en la aviación por tratarse de diseños soviéticos de bombarderos pesados supersónicos, capaces de soportar armamento nuclear. Junto a los aviones llegó un centenar de efectivos militares rusos que participaron junto a efectivos venezolanos en maniobras conjuntas. Inmediatamente, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo habló de 2 gobiernos corruptos malgastando fondos públicos, lo cual Rusia calificó de histérico y nervioso, y Venezuela de cínico e insólito, considerando la dimensión del gasto militar de ocupación estadounidense del orbe, con más de 800 bases militares en 70 países. Les presento a nuestro invitado, Félix Caballero, internacionalista. ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atender a nuestro llamado. Bueno, Félix, importante entender ahora estos vínculos que se ha procurado tener Venezuela en esta etapa de construcción de un mundo multipolar, pluricéntrico, como decía el presidente Hugo Chávez en su momento, en tiempos álgidos de la Revolución Bolivariana. La importancia de esos vínculos en este momento geopolítico. Bueno, nosotros sabemos que Rusia ahorita significa un equilibrio junto a China en el mundo multipolar que se está formando actualmente. Eso claro que no beneficia a Estados Unidos y digamos al eje de la OTAN, puesto que al haber más equilibrio, los intereses tienen que ser negociados y ellos simplemente quieren la hegemonía total del sistema internacional como la han tenido hasta hace, bueno, una década y la siguen teniendo un peso preponderante. El eje Rusia, China, Irán, Turquía, ese eje es muy importante ahorita, puesto que representan una balanza enfrente de los intereses unilaterales de Estados Unidos. Entonces, bueno, el proceso de descentralización de las relaciones geopolíticas de Venezuela, que empezó con Hugo Chávez, ahorita actualmente es estratégico y hay que afianzarlo a todos los niveles, no solamente en el oficial, sino en el marco de la diplomacia pública también, que es muy importante actualmente. Es paradójico que un país como Estados Unidos, que tiene cientos de bases militares desplegadas a lo largo y ancho del planeta, cientos de integrantes de sus fuerzas defensivas también distribuidas a lo largo y ancho del orbe, critique o cuestione una alianza estratégica defensiva entre Rusia y Venezuela? Sí, digamos que es lógico para la estrategia que ha venido asumiendo Estados Unidos durante toda su historia independiente, digamos, republicana. Ellos desde 1823 plantearon la doctrina Monroe. Esa doctrina Monroe nunca se ha, digamos, cambiado por otra doctrina, sino que más bien esa doctrina ha ido mutando. Eso es uno de lo que se está estudiando ahorita actualmente en muchas universidades que estudian el tema geopolítico y cómo la estrategia de Estados Unidos ha mutado, pero ha mantenido una coherencia durante todo su tiempo de vida independiente. Y para Latinoamérica esa doctrina Monroe ha sido, digamos, eficaz hasta que, bueno, Chávez le roncó en la cueva, como le decimos aquí, a Estados Unidos, haciendo otro eje multilateral que es el núcleo más fuerte, que es el ALBA, y a partir del ALBA empezó UNASUR, CELAC. Entonces, esos bloques que excluyen a Estados Unidos y Canadá tienen mayores grados de autonomía y decisión, y eso no le conviene a Estados Unidos. Entonces, digamos que este gobierno de Trump con Mike Pompeo, John Bolton, que son, digamos, las águilas de guerra de Trump, apuntan a Venezuela, puesto que Venezuela representa ese núcleo fuerte. Ese núcleo fuerte del ALBA, Petrocaribe, ha emanado también otros mecanismos de integración nuevos. La UNASUR, que la están quebrando con esa suspensión de participación de varios gobiernos, incluido Colombia, que tiene una postura cínica, puesto que también
Colombia participó en los ejercicios militares UNITAS, que fue un ejercicio militar donde estuvo Estados Unidos, estuvieron algunos invitados de la OTAN y hicieron ejercicios conjuntos navales. Entonces, ¿por qué eso no representa una amenaza a la seguridad del continente y unas relaciones bilaterales estratégicas entre Venezuela y Rusia sí representan una amenaza? Ese es el cinismo de Félix, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el miércoles, si no recuerdo mal, pidió que se tomen medidas necesarias, dijo exactamente, para verificar si Venezuela está cumpliendo o no con el Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización de Latinoamérica y el Caribe. En un comunicado exactamente decía tomar nota con la más alta preocupación de noticias sobre la presencia de Venezuela, de una escuadrilla de aviones militares rusos, entre ellos 2 bombarderos estratégicos de tipo bla, 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 bla. Esto hace parte de todas esas matrices de opinión que echaron a rodar distintos medios a propósito de la llegada de esa cooperación rusa para desarrollar maniobras en territorio venezolano. ¿Qué rol están llamados a jugar quienes hacen parte del Grupo de Lima y de la OEA? El mismo rol que han venido jugando con Venezuela, que es aislarla internacionalmente, respaldar esas sanciones que afectan el sistema multilateral y bueno, obviamente contribuir al caos y a la atomización del tejido social venezolano, que están intentando hacer eso y lo han intentado en un nivel. Queda de parte de nosotros darle contrapeso a esa acción, y uno de los contrapesos es enmarcar las relaciones con Rusia, por ejemplo, con Irán y con nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos, una alianza en contra de ese intervencionismo y unilateralismo yanqui. ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan en lo venidero? Es decir, ¿cómo Venezuela puede blindarse todavía más? Porque todo indica que esa hoja de ruta que se activa para mellar, para desestabilizar, para penetrar a través de distintos métodos, pareciera también que cada vez más sofisticados, no va a cesar. Es decir, ese va a ser el camino que seguirán transitando quienes son enemigos de la Revolución Bolivariana y sus aliados. Entonces, ¿qué desafíos tiene Venezuela para blindarse? Mira, el desafío principal es, digamos, quebrar ese cerco mediático. Eso es obviamente en el plano simbólico, donde también la diplomacia pública que mencioné anteriormente contribuye mucho. ¿Por qué? Porque se hacen contactos a diferentes niveles, no solo oficiales, sino que con universidades, como nosotros hicimos el primer foro juvenil CELAC Rusia, y ahí empiezan también a investigar y conectarse investigaciones sobre Venezuela, y eso, a partir de ahí, salen también las matrices de opinión a través de investigaciones científicas. Pues entonces, mediatizar eso es importante también, porque allá, hablo desde mi experiencia en Rusia, sí. Digamos que hemos logrado llevar una información bastante objetiva de lo que está pasando acá, que no es una crisis que solamente, bueno, culpan al gobierno y ya, sino que es una crisis bastante compleja que hay que resolver y tiene sus dimensiones, tanto internas como externas. Eso es uno de los desafíos. Otro desafío, bueno, reforzar el poder de negociación de Venezuela en el marco del sistema multilateral, el cual, por nuestra condición de país dependiente, somos monoproductor, aún no hemos podido desarrollar una industria fuerte y diversa. A partir de esas negociaciones internacionales, intentar hacer esa importación de tecnología y no solo de productos, y poder renovar su parque industrial, fortalecerlo también.
Y yo creo que esas dos tareas son las principales para Venezuela en este momento. El plano económico y el plano de la diplomacia pública, internacional, de llevar, digamos, romper el cerco internacional, no solo desde los medios de comunicación, sino también desde actividades en diferentes países que hablen de Latinoamérica y Venezuela. Muchísimas gracias, Gracias a Félix. usted. Resulta paradójico todo esto cuando venimos de un ciclo, de una seguidilla de elecciones que han propiciado la participación popular y protagónica en este país. Correcto. Hasta Muchas luego, gracias. Félix. Pasemos a nuestras ideas conclusivas en esta jugada crítica. Se mantiene la tesis de la destrucción del Estado. No es la primera vez que Estados Unidos activa planes mercenarios. Está claro el mapa geopolítico continental cada vez más. Qué países activan intervenciones y cuáles no, cuáles apuestan a la injerencia y cuáles no. Las razones, recursos que son fundamentales, influencia en mercados internacionales como el petrolero. Eso lo ejerce Venezuela. Se busca la atomización de esta nación suramericana, su aislamiento. Esta resiste, logra desmontar la guerra en sus distintas fases y niveles. Sus alianzas geoestratégicas le blindan y van configurando un nuevo mapamundi en esa apuesta por la conformación o por la creación, la emergencia de un mundo multipolar. La Organización de Estados Americanos, el llamado Grupo de Lima, se convierten en bastiones a escala regional contra este país, al servicio operacional de Estados Unidos, Colombia y ahora Brasil con Jair Bolsonaro. ALBA, UNASUR, CELAC tienen que ser pivote de mecanismos contrarios, es decir, de defensa, de articulación y de configuración de ese nuevo mundo. Hasta acá nuestra jugada crítica. Sigue en sintonía de Telesur. Nos encontramos como siempre a las 12:30 hora local Caracas, Venezuela. Ha sido un placer.